deseo de tu hermana es que la paz de Dios y la gracia que es en Cristo Jesús more y abunde en cada uno de sus corazones. Este es un resumen de la historia del varón de Dios, Aarón Joaquín González. Era la madrugada del martes 6 de abril de 1926, cuando el hermano Eusebio terminaba sus labores como todos los días, agradeciéndole a Dios por terminar un día más. No supo cuánto durmió, cuando lo despertó un estruendo que hizo vibrar las entrañas de la tierra, quedándose así sobresaltado, escuchando una voz firme que decía: «Aquí hay un varón cuyo nombre será Aarón». El hermano Eusebio, sorprendido de aquella voz, se volteó y despertó a su compañera, la hermana Elisa, preguntándole si ésta también había escuchado la voz, pero ella no sabía nada, así que le respondió con un no, y le dijo que era mejor que se volviera a quedar dormido. El hermano Eusebio se quedó pensando sobre aquella voz y llegó a la conclusión de que aquel nombre Aarón era para uno de los hijos de Saulo, y sin preocupación se volvió a quedar dormido. Cuando empezó a conciliar el sueño, un gran trueno lo despertó. El hermano Eusebio empezó a contemplar cómo aquel lugar en donde él se encontraba era iluminado en grande manera, y el modesto adobe de las paredes se empezó a desprender, dejando ver el exterior, y nuevamente se escuchó la voz, pero esta vez le decía: «Tu nombre será Aarón», y una mano le empezó a señalar con el dedo índice. Tratando de comprender la visión y las emociones que tenía en su conciencia, cerró los ojos, y al abrirlos nuevamente, el techo del humilde aposento tenía un orificio que se engrandecía de poco a poco, de tal forma que podía contemplar las constelaciones formadas por estrellas y astros. Continuamos con el recorrido del hermano Aarón, en el que Dios le manifiesta que quería que saliera el próximo jueves. El hermano Aarón, haciendo caso omiso a ese llamado que Dios le dio, él emprendió su viaje, junto a su compañera, la hermana Elisa, el hermano Margarito Roque, dos ancianitas, una joven estudiante, emprendieron ese viaje por las vías del tren, haciendo caso al mandato que Dios le dio. En el camino se encontraron a Saulo, un hombre muy soberbio que le había dicho al hermano Aarón que era vanidoso por el hecho de ser militar. Saulo le ofreció al hermano Aarón y a la hermana Elisa que si ellos regresaban a Monterrey ya no iban a tener el mismo trato, ya que ellos tenían labores de mozos. El hermano Aarón, al percatarse de lo que le ofrecía Saulo, simplemente agradeció y se retiró, pero Saulo lo ofendió, lo humilló y se burló de sus experiencias espirituales, llegando a maldecirlo. Pero el hermano Aarón continuó su viaje que Dios le había encomendado. Al llegar a una casita donde se encontraba una señora a la cual le iban a predicar, pero en ese mismo lugar se encontraban dos monjas y un sacerdote, Dios le dijo a su apóstol: «Habla y no temas». Así que el hermano Aarón le predicó muy amablemente a la señora. Al salir de ese lugar, la misma señora que le habían predicado le dijo al hermano Aarón y a la hermana Elisa: «Tengan cuidado, ya que en ese lugar se encontraba una banda muy peligrosa llamada Los Zorrillas». El hermano Aarón y la hermana Elisa, al salir de ese lugar, fueron perseguidos por dicha banda hasta llegar a las vías del tren, donde en ese momento iba pasando el tren, que se paró justamente donde estaba el hermano Aarón y la hermana Elisa. Bajó el conductor y les dijo: «¿Qué hacen aquí? Aquí se encuentra una banda muy peligrosa y muy buscada». Así que les dijo que subieran al tren, y el hermano Aarón y la hermana Elisa hicieron caso. Una bendición más, ya que Dios ayudó y protegió a su santo apóstol. Tu hermana va a hacer sucesión de la fecha del 21 de julio de 1926. En ese entonces estaba desarrollando la guerra cristera. El hermano Aarón junto con su compañera llegaron a la ciudad de Victoria en Tamaulipas y se pusieron a predicar a algunas de las personas que se encontraban en ese lugar. Eso hizo que el hermano Aarón fuera confundido como un cristero, por lo cual fue encarcelado en ese inmediato momento junto con su compañera. Varias de las personas que habían escuchado el testimonio del hermano Aarón fueron a ese lugar y le llevaron comida. Tanta fue la comida que inclusive el hermano Aarón fue y la compartió con varios de los presos que se encontraban en ese lugar. Así pasaron 3 días, cuando se comprobó que el hermano Aarón era inocente y que no tenía nada que ver con ser cristero. El hermano Aarón y la hermana Elisa salieron de ese lugar y varios de los presos que se encontraban ahí empezaron a gritar: «¡Se van los ángeles blancos!».
Dios les bendiga. El hermano Aarón y la hermana Elisa, cuando se encontraban afuera de la cárcel, un grupo de fanáticos se les acercó y los empezó a corretear, diciéndoles: salieron los aleluyas. Les empezaron a lanzar piedras, machetes, palos, y eso obligó a que el hermano Aarón saliera de ese lugar inmediatamente. En 1926, el hermano Aarón y la hermana Elisa salieron de la ciudad Victoria y entraron a un pueblo llamado Forlán, Tamaulipas, donde no llevaban 2 días sin probar alimentos, pero al descansar en un árbol, ese árbol no tenía ningún fruto, no tenían con qué comer. Descansaron un poco y al despertar vieron que ya habían higos maduros. Llegando a Forlán, Tamaulipas, hubieron 3 eventos. Curó a la esposa de un telegrafista, curó y sanó un paralítico. Por último, resucitó a una niña. El hermano Aarón llega a Mazatla, Tamaulipas, en 1926. El hermano Aarón se encuentra con Barnabás, el cual la hermana Elisa ya lo conocía. Barnabás los invita a pasar a la iglesia cristiana espiritual. El hermano Aarón y Barnabás platicaban y el hermano Aarón le platicaba lo que le estaba sucediendo en su caminar, y Barnabás le decía que él predicaba por su sentir y porque él quería, pero que el hermano Aarón predicaba porque Dios le decía. Cuando el hermano Aarón llegó a Maneltampa, Tamaulipas, fue muy difícil para él estar mucho tiempo en ese lugar, ya que la mayoría de las personas que allí habitaban conocían acerca de los milagros que él había hecho en ciudades anteriores, por lo que se refugió en una casa y pasada la noche salió muy deprisa por la puerta trasera a otra ciudad, la cual era Tampico, Tamaulipas. Cuando llegó ahí se encontró a Barnabás. Él estaba en la iglesia cristiana espiritual, la cual fue el hermano a visitar. Llegó un día domingo a ese lugar y cuando Barnabás lo vio le preguntó si no quería exponer él también la palabra. Así es que el hermano aceptó, y cuando terminó de exponerla, toda la gente que ahí se encontraba le dijo que era muy bonita aquella palabra que él traía. Entonces Barnabás, al oír eso, le dijo al hermano Aarón que si no quería estar con él y predicar por todo el mundo. El hermano Aarón con su don de sanidad y Barnabás con la palabra que llevaba, pero el hermano Aarón rechazó esa propuesta, ya que él no traía esa misión. Entonces, al irse el hermano Aarón, Barnabás le ofreció dinero, comida y ropa, pero el hermano Aarón lo rechazó todo y solo aceptó una muda de ropa para él y su compañero. Después de salir de estar con Barnabás, el hermano Aarón y la hermana Elisa se encontraron con un grupo de personas que le dijeron que no lo iban a dejar hasta recibir el Espíritu Santo. Cuando estaban en la tercera estación, el hermano Aarón le dijo al grupo de personas que doblaran sus rodillas. Al momento de doblar sus rodillas, aquellas personas recibieron el Espíritu Santo. El hermano Aarón les dijo que ya se podían ir a sus casas. Las personas se fueron y el hermano Aarón siguió con su misión junto con su compañera. Para concluir con su recorrido, pasó por 2 estados, los cuales eran San Luis Potosí y Aguascalientes. En San Luis Potosí conoció un pentecostés llamado José Contreras. Este creía que por haber recibido el Espíritu Santo era igual que el siervo de Dios, por lo que le pidió acompañarlo en su caminar. El siervo de Dios aceptó, pero poco después, Dios por medio de un sueño le hizo entender que no todos los que tenían el Espíritu Santo eran iguales. En el sueño, él se veía frente a un general y este general le enseñaba un documento y él le preguntaba qué le faltaba al documento. Al verlo por primera vez, él no vio ninguna falta, pero al verlo por segunda vez se dio cuenta que faltaba una firma, por lo cual le contestó: falta la firma, mi general. Entonces el general concluyó que así como un documento sin firma, así es un bautismo sin el nombre del Señor Jesucristo, por lo que un documento sin firma es nulo. Entonces él les pidió al pentecostés José Contreras, y así continuó su caminar hasta llegar a la ciudad de Guadalajara, donde Dios, por medio de una manifestación, le dijo: aquí hay un pueblo que me servirá y me adorará y será el ejemplo de muchas naciones, y se quedó en ese lugar a predicar. Así concluimos este recorrido del varón de Dios. Dios los bendiga.